Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial referido a un informe donde se tabula las veces que la agencia tributaria pierde ante los tribunales en contra de sus víctimas. Son más del 60%. Esto, no nos engañemos, no puede obedecer a ignorancia e incompetencia de los buscabonus, porque sería mucha ignorancia y mucha incompetencia más del 60%. No puede, en absoluto, obedecer al hecho de que carecen de formación, porque las oposiciones para los buscabonus son de las más serias dentro de la agencia tributaria. Esto solo puede obedecer al hecho de que buena parte, seguramente muy mayoritaria, de los buscabonus son unos delincuentes. Son prevaricadores que reciben dinero según las liquidaciones que se inventan, con unas sanciones que son contrarias a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y que además nunca les traen consecuencias, porque si en un momento determinado el contribuyente quizá debía 1 y ellos han dicho que debe 35 y hay que devolverle el dinero al contribuyente, quien no lo hace es el buscabonus. Ha aparecido en la prensa internacional, incluido medios prestigiosos como el Financial Times, que esos buscabonus de la agencia tributaria son una banda de ladrones. Visto el resultado de los juicios, en que más del 60% le dan la razón a los contribuyentes, llamarlos banda de ladrones es poco. Son una asociación criminal y son enemigos del pueblo. Y piensen ustedes en una de las últimas cosas que han hecho, que conocemos por gente de los buscabonus que la cuenta, que es el hecho de ahora mismo ir a por contribuyentes que no deben un céntimo a Hacienda para ponerles sanciones relativamente pequeñas, estamos hablando de 600, de 800, de 900 euros, de tal manera que la víctima prefiera perder ese dinero a verse sometido a juicio y al peligro de una acción prevaricadora de un buscabonus. Hay que ser un canalla, hay que ser un criminal, hay que ser laez de laez, como lo son los buscabonus, para llevar a cabo esa conducta. Y lo más grave del asunto no es que la mayoría sean unos delincuentes, que esto parece evidente, no. Lo más grave es que no hay ninguna iniciativa legal de ningún partido parlamentario para meter a esta gente en cintura y que responda de sus acciones. Tampoco hay ninguna iniciativa para que dejen de cobrar bonus. Y es así porque todos los partidos en el Parlamento, de la extrema izquierda a la extrema derecha, viven del dinero que roban los buscabonus. Y por lo tanto están de acuerdo, porque efectivamente su estatus oligárquico lo pueden mantener gracias a eso. Banda de ladrones, decía el Financial Times y otros medios, sin ningún género de dudas. Banda de ladrones y además de la peor especie, robando a la gente que mantiene todavía en pie a España, aunque no sabemos por cuánto tiempo, perdiendo más del 60% de las causas en los tribunales, y ustedes imagínense cuál sería el porcentaje de causas perdidas si muchísimos contribuyentes, en vez de dejarse robar impunemente, fueran a los tribunales. Quizá nos encontraríamos con un 80, un 90% de acciones de los buscabonus que son ilegales, por las que no pagan y además cobran. Esto es algo criminal, pero España no puede esperar salir adelante con esa situación, porque entre otras razones, la inseguridad jurídica, el final de la inversión y el aumento del desempleo es tan grande que en la agencia tributaria habría que entrar con lanzallamas y a partir de ahí a lo mejor las cosas cambiarían. Pero bueno, esto era de lo que hablábamos en el editorial y entramos ya en nuestro boletín informativo y además entramos en el segmento de España, como siempre. Y nos encontramos con que finalmente ha dimitido Santos Cerdán. Santos Cerdán, que era el capo di tutti capi de organización del Partido Socialista. Las cintas en las que aparece son
tremendas. Ahí aparece como incluso hay quien protesta de que hay 400.000 euros por ahí que nos tendrían que haber dado como soborno, como cohecho innegable, y resulta que no nos lo dan. Y finalmente aquí el juez ha visto indicios consistentes de que Cerdán, el secretario de organización del Partido Socialista, ha podido cometer delitos de cohecho, para los de la LOPSE, de soborno, y además estar integrado en una organización criminal. Al principio del día de hoy, el Partido Socialista y Santos Cerdán lo negaban. Bueno, a estas alturas, Santos Cerdán, cercado ya por la Administración de Justicia, se ha visto obligado a dimitir. No sabemos si ese es el cortafuegos, si Santos Cerdán entrega la cabeza para que esto no suba más arriba, o si por el contrario esto es el avance inexorable de un sector de la Administración de Justicia que no está totalmente corrompido y que por lo tanto es un paso más hacia una caída de Pedro Sánchez. Quien ahora se dirige a ustedes no lo espera, sinceramente, pero vamos a ver cómo evoluciona todo. Examinamos esta noticia y otras noticias que les afectan con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, muy buenas tardes, feliz tarde, noche de jueves para ti, para el equipo, para todos los espectadores. Vaya día llevamos en España, vertiginoso el nivel, la velocidad de la información. Anoche se destapaba el escándalo mayúsculo, las primeras filtraciones del informe de la UCO contra Santos Cerdán, señalándolo como testaferro de Ábalos, como la persona que gestionaba los pagos de la trama Coldo, etcétera, etcétera. Y hoy hace muy poquito rato no sabemos si él ha dimitido o lo han dimitido. Parece ser que le ha transmitido la orden María Jesús Montero de dejar todos sus cargos de parte de Pedro Sánchez para poner un cortafuegos en torno al presidente del gobierno, y así lo ha hecho él. Ha dejado su cargo a mitad de la tarde, no solo en el Partido Socialista, donde era el secretario de organización, el número 3, sino que además parece ser que ha renunciado como diputado, pero esto, aunque es la teoría, lo tenemos que confirmar porque no es ipso facto, se tiene que producir en las próximas horas el abandono del acta. Bueno, todo surge de una conversación intervenida por la Guardia Civil a Koldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, que colocaba anoche en el foco al hasta hoy secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, número 2 del PSOE para Pedro Sánchez. Según un informe remitido el 5 de junio por la Unidad Central Operativa, la famosa UCO, al Tribunal Supremo, en una charla de hace muy pocos días aparecen mencionados Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. ¿Hablando de qué? De deudas por parte de hasta 4 constructoras, las cuales, según los investigadores, superarían los 400.000 euros. Esta cantidad correspondería a comisiones sin cobrar por amaños en la adjudicación de contratos de obras públicas, en concreto de carreteras. El juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, uno de esos perseguidos por Leire Díaz, ha decidido levantar a primera hora de la mañana el secreto de la pieza separada del conocido ya como caso PSOE, después de recibir ayer este informe. En él se recogían indicios sólidos que apuntaban a que Cerdán habría colaborado con Ábalos y García en esa adjudicación irregular de contratos públicos a cambio de los pagos ilícitos que ya parecen más que probados. Como Cerdán era aforado hasta ahora, y sigue siendo, a no ser que ya físicamente haya ido a renunciar a entregar el acta, el juez le ofrecía a primera hora también declarar voluntariamente el próximo 25 de junio, eso sí, acompañado de abogado. Por su parte, Ábalos y Koldo también han sido citados a declarar un día antes, el próximo 24 de junio, dado que hay nuevos indicios que han surgido durante la investigación, en concreto de esa conversación. Estos elementos refuerzan la hipótesis de una trama más amplia de corrupción ligada a la adjudicación de obras públicas. En relación con Santos Cerdán, el juez apunta a posibles delitos de integración, incluso en organización criminal, y los imputa por cohecho. Los señala. A Santos Cerdán todavía no. Ya veremos cuando no sea aforado. En caso de no declarar voluntariamente, que todavía no sabemos qué va a decidir, si hubiese solicitado el suplicatorio al Congreso para obligarle a comparecer, ahora ya en teoría en esas fechas no habría que solicitar suplicatorio. La resolución judicial también decretaba el levantamiento parcial del secreto de sumario, incorporando la pieza separada al procedimiento principal. Se ponía así en conocimiento de todas las partes implicadas el contenido íntegro de ese informe policial, como digo, de hace poquitos días. Seguían hablando hace pocos días como que esto se acababa y todavía les quedaban cohechos por cobrar. Los informes del Ministerio Fiscal y la Guardia Civil coinciden. Desde el PSOE
salían rápidamente, en cambio, al paso de las informaciones, negaban tajantemente cualquier implicación de su secretario de organización en amaños o cobro de comisiones, pero el caso es que después de comer Pedro Sánchez lo ha dimitido. Primero Cerdán estaba escondido, no aparecía por el Congreso, después llegaba 2 horas tarde, le gritaban dimisión, en fin. Cuando se conozca el contenido completo del informe, decían en el PSOE que Cerdán iba a dar todas las explicaciones necesarias para limpiar su nombre. Ahora que ya no tiene cargo en el PSOE, no sabemos si existirá esa rueda de prensa. El propio Cerdán negaba ayer en el Congreso haber participado en ninguna adjudicación ilegal, pero incluso se le veía en el Congreso cuando llegaba tarde leyendo su informe de la UCO. Estas declaraciones se producían tan solo un día después de que la UCO realizara registros en Valencia, en la Casa de Ábalos, en constructoras, en Pamplona, en Granada y en Vizcaya, incluyendo ese domicilio que decimos de Ábalos y también la sede de la constructora Servinavar 2000, que está investigada por la adjudicación del proyecto de duplicación del túnel de Belate, valorado en 76 millones de euros. De hecho, el pasado 9 de mayo, hace un mes y un poquito, Cerdán había registrado 5 preguntas escritas en el Congreso. Recordarán los que nos ven todos los días que esto se lo conté, sobre obras públicas en Navarra para tener coartada. Algunos interpretaban ese movimiento como un intento precisamente de construir un entorno favorable, una coartada sin más. Finalmente, si se confirman las acusaciones, el hasta hoy número 3 del PSOE va a ser imputado, lo que supone que los 2 últimos secretarios de organización del Partido Socialista en la etapa de Pedro Sánchez se van a ver implicados, ya lo están, en presuntos casos de corrupción. Un escenario sin precedentes en esta democracia maravillosa que nos hemos dado y que ya pues ha comenzado lógicamente a ser explotado políticamente por la oposición. Muy atentos a lo que pueda contar Cerdán de aquí a que acabe el día y por supuesto mañana les informamos con todo detalle. Bueno, y ahora viene otro tema que es verdaderamente vergonzoso. Les contamos cómo de la manera más canallesca la Comisión Europea había decidido sacar a Gibraltar de la lista de países que blanquean dinero sucio, sucísimo. Les comentamos que esto no es extraño porque Gibraltar tiene fundamentalmente en estos momentos no una finalidad de defensa, sino de gran lavadora de dinero sucio. Bueno, pues como el gobierno de Pedro Sánchez es una triste marioneta que está poniendo continuamente el ano a lo que le digan en la Comisión Europea, no solamente es que ha aceptado esto, sino que además ha aceptado que Gibraltar entre en el espacio Schengen y además, para terminarlo de arreglar, España no va a controlar el paso de personas y mercancías. La agencia tributaria tiene unos sicarios que pueden robar a los españoles, pero que no se les ocurra poner en una situación complicada, ni mucho menos, a los chicos y chicas y chiques que se dedican a blanquear dinero en Gibraltar. Eso no, eso caca, eso Pedrito no se toca. Y esa es la situación. Y claro, si cedemos en esto de Gibraltar, pues ya se pueden ustedes imaginar lo que puede pasar el día de mañana con Ceuta, con Melilla o incluso con Cataluña. Va a ser muy fácil. Lo que les digan, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, tanto a Podemos como nos tememos a Vox, en el sentido de lo que hay que hacer, se van a inclinar, van a decir sí, buana, y lo van a tolerar. Bueno, y la traición de Gibraltar que se ha consumado. El gobierno de Sánchez anunciaba anoche un acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar, resultado de negociaciones que se remontan al Brexit. Sin embargo, lejos de suponer un avance en la recuperación de la soberanía del Peñón, este pacto es más bien una nueva cesión frente a los intereses británicos y a la que España se presta para contentar a la Unión Europea. En la presentación del acuerdo estuvo Fabián Picardo, ese señor que es un pirata, pero que se presenta como ministro principal de Gibraltar y que es miembro de la Internacional Socialista como Sánchez. Su presencia recordaba el controvertido precedente del gobierno de Zapatero, cuando el entonces ministro Miguel Ángel Moratinos incluyó al gobierno local gibraltareño en las negociaciones, algo inédito en procesos de descolonización, que esté el gobierno invasor del Peñón. Mientras el gobierno británico celebraba el acuerdo, lógicamente, porque preserva su soberanía y además elimina controles fronterizos, mantiene su base militar y ahorra más de 100 millones de libras en impuestos, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, que es de los más inútiles del Ejecutivo de Sánchez y eso tiene mérito, hablaba de una zona de prosperidad compartida, una promesa que ya hizo Felipe González
en los años 80 al reabrir la verja. Con este nuevo pacto, Gibraltar entra en el espacio Schengen. ¿Cómo se quedan? A pesar de que el Reino Unido sigue fuera. Esto va a permitir la libre circulación sin controles, lo que beneficia claramente a los residentes del Peñón, no a España, porque el Peñón es un lugar en el que se lava dinero y se potencia y protege el crimen. La supresión del control fronterizo va a impedir, entre otras cosas, que Hacienda detecte la residencia real de muchos gibraltareños con propiedades en zonas como, por ejemplo, Sotogrande o Marbella, zonas españolas muy caras, de auténtico lujo. El único control que se va a mantener va a ser en el aeropuerto militar, que en cambio es propiedad de la Royal Air Force. A pesar del acuerdo, los españoles van a seguir estando discriminados en Gibraltar. Por ejemplo, no pueden residir allí y deben salir tras su jornada laboral. Ellos, en cambio, se pueden quedar libremente. Nosotros, incluso si vamos de visita turística, tenemos que volver antes de la noche. Mientras tanto, la base militar británica sigue operando con total opacidad, con riesgos para las poblaciones cercanas, como la de la línea de la Concepción, debido al almacenamiento de armas y también a la reparación de submarinos nucleares y barcos de guerra británicos. Y muchos nos hacemos una pregunta: ¿por qué España ha aceptado un acuerdo tan claramente ventajoso para el Reino Unido? Bueno, todo apunta a una debilidad del gobierno de Pedro Sánchez, por un lado, similar a lo que ocurría en 2022, cuando cambió la postura histórica sobre el Sáhara Occidental. ¿Qué le debemos a Marruecos? Pues le debíamos un desierto, parece ser, tras ese presunto chantaje por parte de Marruecos. No es descabellado pensar ahora que este nuevo giro de timón diplomático responda a intereses personales y ocultos de Pedro Sánchez y su gobierno. Analistas españoles especulaban con que Sánchez pueda estar buscando un futuro cargo internacional con inmunidad, como ya ocurrió con Moratinos, que ahora mismo es alto comisionado de la Alianza de Civilizaciones de la ONU, es el nido de corruptos. También con este nuevo acuerdo España pues se rinde de alguna manera y parece resignarse a esa pérdida de peso en conflictos coloniales como Gibraltar y el Sáhara. ¿Qué será lo siguiente? Claro, porque muchos ya están hablando del paso de una soberanía compartida sobre Ceuta y Melilla o una posible consulta en Cataluña. Y es que una vez más los intereses nacionales quedan relegados en favor de la comodidad del propio gobierno y de sus intereses personalísimos. Y nos vamos después de España a Latinoamérica, como siempre, y en concreto a Bolivia, donde la absoluta cabezonería, el absoluto encabezonamiento, la absoluta testarudez de Evo Morales ya se está cobrando su tributo en sangre. 2 agentes bolivianos resultaron muertos, un tercero herido, en una emboscada que parece apuntar a seguidores de Evo Morales en el suroeste del país. Aquí, efectivamente, la situación pasaría porque las fuerzas de orden público vayan a por Evo Morales y a por los suyos, con todas las consecuencias. ¿Lo van a hacer? No, no lo van a hacer. Y Evo Morales sigue crecido, y Evo Morales tiene su feudo dentro de Bolivia, y Evo Morales, que tendría que responder incluso por el abuso sexual del que fue víctima una niña, está pero lleno de soberbia y orgullo como don Rodrigo en la horca. De Iberoamérica nos vuelven a llegar muy malas noticias, en este caso desde Bolivia. 2 agentes de la policía boliviana han resultado muertos tras ser tiroteados en una emboscada perpetrada por simpatizantes del expresidente Evo Morales en el municipio de Yayagua, ubicado en el suroeste del país. En ese mismo incidente, un tercer oficial también resultó gravemente herido, aunque de momento no se ha confirmado su fallecimiento. Parece ser que está debatiéndose entre la vida y la muerte. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmaba anoche la muerte de los agentes en sus redes sociales, denunciando que fueron vilmente asesinados, decía, literal, mientras cumplían con su deber de resguardar el orden público y garantizar la libre circulación. Según el ministro boliviano, el ataque se producía en medio de una jornada marcada por disturbios, ya saben, impulsados por grupos radicales afines a Evo Morales, al que no se le permite presentarse a un tercer mandato, no porque no quiera su ex partido, que tampoco quiere, sino porque lo impide la Constitución. Las víctimas mortales fueron identificadas como los subtenientes Carlos Enrique Apata Tola y Brian Barroso Rodríguez. El capitán Dainor Miranda Blanco, por su parte, es el que permanece en estado crítico, como decimos.
luchando por su vida. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, también se pronunciaba sobre lo ocurrido y precisaba que uno de los policías murió en el acto, pero otro no. Explicaba que otro fue alcanzado por un disparo en el torso, pero que tardó en fallecer precisamente por este disparo. En declaraciones a Bolivisión TV, Aguilera calificaba lo sucedido como una agresión cobarde y vil contra un despliegue policial cuyo único objetivo, decía, era restaurar el orden frente a los bloqueos de calles y rutas organizados por sectores evistas, partidarios de Morales. Los manifestantes reaccionaban al operativo policial con una escalada violenta que incluyó el lanzamiento de objetos contundentes como piedras, también el uso de explosivos y finalmente disparos con armas de fuego. Esto es lo más peligroso. Obviamente, Aguilera ha insistido en que no se trató de un enfrentamiento entre fuerzas del orden y simpatizantes de Morales, sino que habla de que existió una emboscada directa preparada contra los agentes desplegados en la zona. Y de Bolivia nos vamos a Colombia, donde una comisión del Congreso ha decidido abrir una investigación contra Petro por posible drogadicción. La verdad es que la denuncia la ha presentado un antiguo ministro de Justicia, Wilson Ruiz, basándose en cartas del que fue ministro de Asuntos Exteriores, del que fue canciller colombiano Álvaro Leiva, quien cuenta cómo en una visita que hizo Petro a Francia en 2023, bueno, ahí hubo, pero verdaderamente una actividad nasal del presidente absolutamente notable. Vamos a ver hasta dónde llega esto, porque esta es la cuestión de fondo. En principio, una persona que es un toxicómano, que es un drogadicto, no podría seguir siendo presidente. Alguno dirá, oiga, pues va a dejar usted los parlamentos del mundo y los gobiernos del mundo verdaderamente en cuadro. No decimos que no, si así se explican luego muchas cosas, pero esto no se puede consentir. Y esto es absolutamente indispensable, llevarlo hasta el final, y si hay que destituir a Petro, pues se le destituye y se acabó. Tal día hizo un año. Y otro asunto que está dando muchísimo que hablar es el supuesto problema de drogadicción del presidente de Colombia. Representantes de la Cámara de Colombia han iniciado una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro tras denuncias sobre sus presuntos problemas de adicciones que afectarían a su capacidad para gobernar, según uno de sus exministros. Esta acción responde a esa denuncia presentada precisamente por el que fuera su ministro de Justicia, Wilson Ruiz, basada en cartas públicas del ex canciller Álvaro Leiva, es decir, de también su exministro de Exteriores, quien relató hace unas semanas episodios preocupantes durante una visita oficial de ambos a Francia en 2023, donde, según Leiva, Petro desapareció durante 2 días enteros sin explicación alguna. La comisión ha designado a 3 congresistas para liderar una investigación. Se trata de Carlos Cuenca, de Cambio Radical, Olga Lucía Velázquez, de Alianza Verde, y Wadid Manzur, del Partido Conservador. Es decir, la comisión integra a varios partidos. Cuenca es identificado como opositor al gobierno, mientras que Velázquez mantiene cercanía con la Casa de Nariño, la sede presidencial. Entre las medidas que podría tomar esa comisión se encuentra, por ejemplo, la solicitud de exámenes médicos y también psicológicos al presidente Gustavo Petro, el ex narcoguerrillero que dirige la nación, así como la recopilación de testimonios y documentos que respalden o desmientan, en su caso, si es lo que procede, las acusaciones. El proceso se encuentra en una etapa preliminar de momento y aún no constituye una investigación formal en contra del presidente Petro. El propio mandatario ha negado las acusaciones una vez más y ha insistido en acusar a su exministro Álvaro Leiva, al que incluye en un complot para derrocar a su gobierno, señalando que estas acciones lo que buscan es desestabilizar su administración. No hace falta que se desestabilice desde fuera porque se llevan mal casi todos los ministros entre ellos. Este caso ha generado, eso sí, un intenso debate público y político en Colombia, ya que puede derivar en un juicio político sin precedentes en el país. La Comisión de Acusaciones, que es quien se va a encargar, es el órgano competente para investigar las faltas disciplinarias y posibles delitos cometidos por el presidente y otros altos funcionarios del Estado y el Gobierno en el ejercicio de sus funciones. Así que, como decimos, fase preliminar de una investigación contra Petro por drogadicción. Veremos si sigue adelante. Indicios, desde luego, hay. Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional, de Colombia a los Estados Unidos,
donde Donald Trump anuncia el despliegue de nada más y nada menos que 700 marines en Los Ángeles, lo cual se sumaría a más de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y de la policía local. Las manifestaciones en contra de Donald Trump y de su política migratoria están verdaderamente muy limitadas a estados donde existe un peso bastante claro del Partido Demócrata y de la inmigración. Es el caso de Nueva York, es el caso de Indianápolis, es el caso de Las Vegas, incluso de Washington, D.C. En el resto del país, y fíjense ustedes que el resto del país son casi el 80% de los estados, que se dice pronto, y las ciudades están apoyando a Donald Trump. Y aquí hay ahora mismo un pulso bastante claro, el del gobernador de California, que ha decidido que va a obtener el voto hispano y el voto de los inmigrantes ilegales, y Donald Trump, que tiene muy claro que dentro de su rebaño quizá ya la única cuestión que une a sus votantes es la lucha contra la inmigración ilegal y todo el tipo de desastres que trae. Aquí hay un pulso. Y no parece, sinceramente, que lo vaya a perder Donald Trump. Y en página internacional vamos ya a Estados Unidos. El gobierno estadounidense, a través del Mando Norte, ha anunciado el despliegue de 700 marines en Los Ángeles en las próximas 48 horas tras completar su entrenamiento. Esta medida responde a la escalada de violencia producida por las protestas iniciadas el pasado viernes contra las deportaciones realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el famoso ICE, del que hemos visto tantas pintadas estos días, ¿verdad?, en las imágenes que nos llegan de Los Ángeles. Han ganado fuerza esas protestas en hasta 13 estados del país. Los marines se van a integrar en un operativo conjunto con la Policía de Los Ángeles y también con más de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional que ya estaban desplegados desde hace 3 días, de los cuales 2.100 ya están sobre el terreno y el resto se va a sumar antes del jueves, según detallaba el general Scott Sherman al frente de esta operación. No obstante, el papel específico que va a desempeñar cada cuerpo aún no está completamente definido, según admitía el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, quien subrayaba a CNN que se trata de momento de una situación sin precedentes, porque lo que todavía se va decidiendo sobre la marcha cómo actuar. En Los Ángeles las manifestaciones continúan, es ya el 6º día consecutivo en que inmigrantes ilegales están desafiando el toque de queda impuesto desde las 8 de la tarde. La cadena CNN reportaba entre 20 y 30 detenciones durante esta noche del miércoles al jueves, así como el uso de pelotas de goma y patrullas montadas para dispersar a los participantes. Ya se había anunciado que se iban a usar municiones no letales como esas bolas de goma. Mientras tanto, el gobernador de California, Gavin Newsom, advertía en la red social X sobre el avance del Incendio Ranch en San Bernardino, que ya ha consumido unos 4.000 acres, unas 1.619 hectáreas, a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles. Las protestas, sin embargo, no se limitan al estado de California, que es donde estallaron, sino que han escalado también en varias otras ciudades a lo largo de 13 estados, incluyendo Washington, D.C. En Spokane, que corresponde también al estado de Washington, se ha declarado el estado de emergencia y un toque de queda con más de 30 personas arrestadas de momento. En otras ciudades como Nueva York, también bajo control demócrata, Las Vegas e Indianápolis, se han registrado además movilizaciones masivas con algunos incidentes violentos. En esta última, una multitud se congregaba alrededor del estadio de los Indiana Pacers durante el tercer partido de las finales de la NBA de baloncesto contra los Oklahoma City Thunder, intensificando aún más ese clima de tensión nacional. 6ª noche consecutiva. Veremos cómo termina hoy el balance de los disturbios. Bueno, y acabamos nuestro programa de hoy, nuestro boletín de hoy, quería decir, con la situación en Polonia, donde por los pelos el primer ministro polaco Donald Tusk ha conseguido pasar la moción de confianza por 33 votos. No son muchos de un total de más de 450. Bueno, ¿y cómo lo ha conseguido? Pues miren ustedes, no se engañen. Como en un momento determinado lo pasaría Pedro Sánchez en España, con la izquierda reforzada por una derecha muy parecida, calcada, de lo que es el Partido Popular.
Insistimos en ello, lo hemos dicho miles de veces, la lucha política hoy en día no enfrenta a la izquierda y a la derecha, enfrenta a patriotas y globalistas. Tusk es un clarísimo globalista. ¿Y de quién ha recibido el apoyo? ¿De la izquierda? Hombre, de la izquierda sí, pero también de la derecha globalista. Se acercan tiempos interesantísimos porque con el presidente polaco y el presidente del gobierno polaco, que está justo en la otra dirección, podemos llegar a ver cosas memorables. Y de vuelta a Europa, el primer ministro de Polonia, el liberal progresista Donald Tusk, ha superado con éxito este miércoles una moción de confianza en el Parlamento Nacional, convocada tras su derrota, o más bien tras la derrota de su formación Plataforma Cívica, en las recientes elecciones presidenciales, en las que resultó ganador el PiS. En esos comicios, como decimos, el conservador Karol Nawrocki, apoyado por el partido opositor Ley y Justicia, se alzaba con la victoria. También, al tratarse de un país que cuenta con segunda vuelta, contaron con apoyo masivo de Confederazka. La votación parlamentaria concluía con 243 votos a favor de mantener a Donald Tusk en el cargo, frente a 210 en contra y sin abstenciones, según informaba oficialmente la Cámara Legislativa al término de la votación. Momentos antes de que se produjera, el propio Tusk había apelado a la perseverancia y la unidad mediante un mensaje publicado en su cuenta en las redes sociales, en X concretamente, en el que instaba a no rendirse. Tras reafirmar su continuidad, Donald Tusk anunciaba su intención también de reestructurar su gobierno, de reestructurar próximamente su gabinete de ministros, concretamente el próximo mes de julio. El objetivo, según explicaba, es renovar la imagen del gobierno y también fortalecer su posición tras ese revés electoral que ha dejado al gobierno en una situación muy vulnerable políticamente. Por su parte, el candidato del PiS, Karol Nawrocki, lograba imponerse recientemente en la segunda vuelta de las presidenciales con un ajustado 50,9% de los votos frente al 49,1% obtenido por el candidato oficialista Rafał Trzaskowski, o sea, el aliado de Donald Tusk, representante de la coalición cívica. La victoria de Nawrocki ha sido interpretada como un impulso significativo para el PiS, que se va consolidando de nuevo como principal partido en el país y que de hecho ya ha celebrado el resultado como una defensa de la soberanía nacional. Desde la dirección del partido Ley y Justicia se ha subrayado también que se trataba de unos comicios decisivos para el futuro del país, incluso aunque Donald Tusk haya conseguido mantener su puesto, afirmando que eran las elecciones más importantes de nuestra historia, de las que dependía nuestra soberanía y seguridad. Así que divididos los poderes en Polonia, y el bipartidismo, que de nuevo con una alianza entre populares y socialistas derrota a los soberanistas. En fin, veremos cuánto tiempo más sigue sucediendo esto en Europa. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín. María, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana, Dios mediante. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se recorta sobre el horizonte la silueta garbosa de don Lorenzo Ramírez, que va caminando hacia el avión del Despegamos para dar ese niquelado a la economía mundial que da todos los días. Y después enviaremos con toda la justicia del mundo a una persona al punto Nemo. Y a continuación, eso sí, para desengrasar, aterrizaremos en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto para servirnos un sorbo grande, un trago largo de cultura. O sea que no se vayan, que regresamos enseguida.